gente no malinterprete cuando se habla de pesca comercial, porque esta pesca es una pesca recreativa, pero en forma comercial. No es una pesca comercial. Si uno va a los libros de que pesca comercial es la extracción de peces para la venta, nada que ver. Entonces, si bien los protocolos que nos dio el COE y que ya están en vigencia a partir de este miércoles, nos muestra de que es una pesca recreativa, pero cuando se le anuncia, y digo esto, Héctor, disculpame que hable así, ustedes en las notas, lo vieron recién, acá en las radios, en el ramal, y en toda la radio habla de pesca comercial. Vuelvo a reiterar, es una pesca recreativa en forma comercial, porque el COE, mediante el Club Pescador de la Ciénega, con Marquito Quintero, Mario Sabil, todo un equipo, han visto la necesidad de dar trabajo a esa gente, que es mucha la que se mueve ahí con catamaranes, embarcaciones que tienen los clubes, y bueno, estaban pasándola mal como la estamos pasando todos. Claro, pero esa era mi intención, Héctor, aclarar ese tema para que no tenga malas interpretaciones, porque pesca comercial, acá y especialmente en cualquier parte del mundo, ya empezamos a ver gente con redes, ¿no es cierto? Entonces la aclaramos de pesca recreativa en forma comercial, Héctor. Ahora sí, vendría a ser el complemento de la pesca recreativa que se hace tratado a nivel comercial, que eso sería muy distinto a decir pesca comercial. Esa es la aclaración, digamos. Exactamente, Héctor, esa es la aclaración. Y valga un llamado de atención, porque esto que hemos logrado todos, porque no hemos logrado los pescadores ni los clubes, lo hemos logrado gracias al gobernador, al COE y a nosotros mismos, haber cumplido con estas normas, y que hoy estamos ganando un espacio más para poder seguir adelante y avanzando en esto, la lucha contra esta pandemia. Pero digo, ¿por qué quiero aclararle porque hay muchas opiniones encontradas y enfrentadas bastante fuertes, porque hay mucha gente que te dice, bueno, habilitaron para subir a un catamarán, a subir una embarcación, y los de costa. Yo soy pescador de costa, Héctor. Yo he sido toda mi vida casi pescador de costa, salvo en alguna oportunidad embarcado, pero hay que esperar un poquito más, hay que esperar. Esto se le está dando para que sea una entrada de dinero, de subsistencia a la gente que está realmente viviendo ahí, como tantos otros clubes, como el Club Pescador de la Ciénega. Exactamente, y para que verdaderamente se vaya respetando las etapas de acuerdo a las flexibilizaciones que tiene ya preparado el COE, que no puede autorizarlo de una sola vez. La última, Ernesto, mañana aire libre, ¿algunos títulos para el programa de mañana? Sí, mañana estamos, como todos los jueves, hay otra cacería ahí en África, porque vos viste, son reiteraciones del programa que ya hemos emitido, no hay otra forma, ya en algún momento también estaremos al aire, y la caza de un antílope bastante lindo, muy llamativo, y que es emblema en Sudáfrica. Así que eso tenemos para mañana, y siempre con el accesorio de mostrar carnada, mostrar al doctor Valdés hablando sobre casualmente todo lo que nos concierne a la gente que salimos al aire libre. Perfecto. Ernesto Geraldes, muchísimas gracias por estos minutos y por esta aclaración también que hay que tener en cuenta para todos. Gracias, Gracias, un abrazo a toda la teleaudiencia. Muy bien, nos vamos a la pausa, luego de Ernesto Geraldes y esta aclaración sobre el tema de la pesca que desde el fin de semana ya está habilitado.